Hola, buenas, mi nombre es Pablo Martí Villalba y soy un antiguo alumno del Hierro Sachacel de Colmenar Viejo, del Bachillerato Internacional. Os voy a presentar mi monografía en la que diseñé una parada de autobús y bueno, os voy a explicar un poco la asignatura por la que la presenté, etcétera. Esta es la pregunta de investigación que encabezaba mi monografía. Es un poco larga, pero bueno, se fue depurando con el tiempo e incluye todos esos aspectos a los que yo incluí en mi monografía. En primer lugar voy a centrarme un poco en la asignatura, ya que bueno, es una asignatura que yo no cursaba y creo que si estáis en el proceso de crear una monografía, etcétera, pues quizás la mía es en lo que más os puede ayudar, en explicaros cómo hice yo para presentar una monografía de una asignatura que no cursaba. Mi primer consejo es que, bueno, que no hay que tenerle miedo, que se trata de algo que de verdad nos gusta, o por lo menos nos gusta más que aquello que cursamos, y por eso nos hemos decidido hacerlo. En segundo lugar es que os informéis que hay guías de asignaturas, etcétera, y, y muchos libros que os pueden ayudar y que no estáis nunca es tarde para empezar algo nuevo. En mi caso, yo leyéndome la guía de la asignatura, etcétera, descubrí este ciclo del diseño, que es el que rigió la estructura de mi monografía y la de esta presentación. Y el tercer consejo, bueno, es que vais a tener un tutor que probablemente, bueno, seguramente sepa más que vosotros del tema y que también os va a ser de gran ayuda. Vale, bueno, pues en primer lugar, este ciclo del diseño, lo que a mí me decía que tenía que hacer a la hora de diseñar algo nuevo es justificar la necesidad de ese nuevo producto. En mi caso hice un estudio del municipio de Colmenar Viejo, la Comunidad de Madrid, y hice un estudio, como veis en la imagen de la derecha arriba, de los proyectos urbanísticos que se estaban llevando a cabo y del crecimiento que había tenido Colmenar en los últimos años. Y luego también un estudio de la población para demostrar que no solo Colmenar es un municipio en vías de desarrollo en términos de lo urbano, sino también de lo demográfico. Así quedaba justificada la necesidad bueno, de una ampliación progresiva de los servicios ofrecidos. Y indiqué así el objetivo de la investigación, que era diseñar una nueva parada de autobús para la zona de Navallar, que es así como se llama el proyecto urbanístico que habéis visto en la anterior diapositiva de arriba, que cumpliese o supliese con esas necesidades que iba a tener el municipio a consecuencia de su ampliación, pero que además uno de los aspectos más importantes es que se tenía que ajustar y respetar al entorno, ya que la zona de Navallar se encuentra en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y es lo que es lo que hace a mi parada y lo que justifica que mi parada tenga que ser diferente o que tenga que introducirse en el municipio de una manera diferente a como se suele hacer. Y por último, bueno, pues eso, que realcen la naturaleza y nuestra experiencia de ella, es decir, aprovechar al máximo esa ubicación, esa localización tan privilegiada que va a tener. Pasamos a la segunda parte del ciclo del diseño, que es el análisis, en el que yo tuve que, pues, como bien dice la palabra, analizar y recoger toda la información que pudiese determinar en alguna medida el diseño de mi parada. El primer factor que lo determinaba era la ubicación. Hice un estudio de las líneas de transporte, calculé distancias entre paradas, etcétera, y bueno, para localizar o para encontrar ese sitio, el sitio más óptimo para poner mi parada. Así di con esta calle, que es una de las principales de esta zona nueva y que queda pues, justo expuesta a la naturaleza, a ese parque regional. Elegí este ensanche en la acera que se puede ver en la foto en medio de esa vía satélite y que, bueno, fui al lugar y tomé medidas. El lugar es el de la foto de la derecha arriba. El segundo factor era el medio, que afectaba de diferentes maneras. En primer lugar, la orientación. Tenía que proteger la parada del sol de la mañana y tendría que aprovechar los atardeceres si quería reforzar o aprovechar por ejemplo, los atardeceres y la interacción entre el usuario de la parada de autobús y el medio.
En segundo lugar, el desnivel, que venía de dos lugares. En primer lugar, la carretera, que se encontraba en cuesta abajo, y luego pues la zona, la naturaleza, el terreno del otro lado, que también estaba en cuesta con un desnivel diferente, etcétera, que tuve que ir a medir y posteriormente diseñar en la plataforma de SketchUp, que es la que utilizo yo durante toda la monografía y que, bueno, ahora veréis más imágenes de ello. En tercer lugar, las precipitaciones. Es un clima, bueno, el clima de Madrid, de la Sierra, normal, no afecta en gran medida, pero sí es algo a tener en cuenta, ya que, pues bueno, es un sitio donde llueve y donde incluso nieva. Y por último, los vientos, ya que como habéis visto en la imagen, en la diapositiva anterior, es una zona muy expuesta a los vientos fríos que vienen de la sierra y fuertes porque no los frena ningún edificio como si ocurriría en otras zonas más urbanas. Tercer lugar, el marco legal. Aquí únicamente, bueno, tuve que leerme documentos de la Comunidad de Madrid, de, bueno, boletines oficiales del Estado, etcétera, para ver cómo se gestionaba toda la introducción de estas paradas de autobuses, las líneas, etcétera. En cuarto lugar vienen las dimensiones, para lo cual yo hice un estudio de las dimensiones corporales a través de los diferentes artistas y arquitectos y esta imagen que veis en el medio es de Le Corbusier, pero finalmente yo utilicé el libro de la derecha que recogía, es un estudio de la ergonomía del ser humano para, bueno, para la parada de autobús, los asientos, etcétera, y además incluía las dimensiones de sillas de ruedas y todo aquello que a mí me iba a ser de gran utilidad. Y el quinto elemento que tuve el quinto factor eran los fundamentos estéticos. Los fundamentos estéticos, ¿a qué me refiero con esto? Pues es un punto de vista mucho más psicológico. Yo lo que decidí centrarme en primer lugar fue en estudiar qué sensaciones provocaba en el pensamiento el paisaje. Cuando veíamos un paisaje o estábamos en contacto con la naturaleza, qué se generaba en nuestro pensamiento. Para posteriormente hacer lo mismo con la arquitectura, buscar qué sensaciones genera la arquitectura en nosotros y en concreto identificar aquellos elementos estructurales de la arquitectura que generan las mismas sensaciones que había visto que generaba el paisaje. Para recurrir a ellas y provocar el menor cambio, la menor alteración en lo que, en lo que iba a ser mi parada de autobús y el paisaje de fondo. Y así lo puse en común. El Le Corbusier había hecho un estudio parecido al que yo tuve que hacer, con sus 5 puntos de una nueva arquitectura. Aquí he puesto 3 de ellos, que son los más evidentes en mi diseño final que veréis a continuación, que es el hormigón armado para liberar plantas, fachadas en voladizo sujetas por pilotis, que son como columnas, y unas ventanas horizontales por todo el ancho de la fachada, es decir, sin esquinas, sin nada pues que limite la frontera entre el exterior y el interior. El tercer paso del ciclo del diseño que os he presentado al principio era el diseño conceptual, donde valoras las diferentes ideas que tengan en cuenta todos estos factores que has analizado. Y así llegas a la última parte, que es el diseño detallado, cuando ya alcanzas un diseño final. Bueno, os lo voy a presentar parte por parte, así un poco rápido, porque desgraciadamente no puedo contaros cada detalle. Pero bueno, esta es la primera pieza, se inserta en el suelo y bueno, así soluciona el problema del desnivel que teníamos tanto de la acera como del terreno de detrás. Y deja dos entradas, una frontal que entraremos por el lado de la acera y otra también lateral por el lado de arriba de la cuesta, por el que pueden entrar las sillas de ruedas para aquellas personas con movilidad reducida. La segunda pieza es esta, también de hormigón armado, es un poco más compleja. Como veis tiene un agujero en la parte central, que es la que para conectar el interior de la parada con el exterior y realzar así la sensación del usuario. Bueno, es un poco compleja y todo, pero bueno, como veis encaja también con el hormigón armado, lo hace que todo sea más uniforme. Luego, en la imagen de la izquierda vemos los asientos y los escalones, que también tienen unos agujeros que se entienden mejor en la imagen de la derecha, que ya es una tomada del diseño final de la parada de autobús, para que veáis cómo luego ahí van colocadas unas rejillas que bueno, sirven para limpiar los zapatos y además como he comentado en la diapositiva anterior, conectar el interior y el exterior, ya que queda esa parte abierta. En la imagen de la izquierda vemos
bueno, el siguiente elemento, que son esos pilotis de los que hablaba el arquitecto Le Corbusier, que van a sujetar ahora la pieza más importante de la parada de autobús. Y a la derecha, la pieza nueva que aparece aquí es esa que va sujeta a los pilotis en la parte trasera de la parada de autobús, que se corresponderá con el asiento del segundo nivel. Yo me decanté por una parada de autobús en doble nivel porque tiene que tener una alta capacidad, ya que tampoco podemos dejar a la gente esperando de pie, etcétera, por lo que os he explicado de los vientos y que está muy expuesta, y que además la zona nueva pues es una zona con muchos edificios, etcétera. Entonces me decanté por una parada en doble altura porque así conseguimos esta capacidad que necesitamos, pero no creamos una estructura excesivamente grande que altere demasiado el paisaje. Aquí va la tercera pieza, una de las piezas más importantes, la tercera más importante, que es este techo con una forma un tanto singular, que bueno, aunque aquí se parece madera, realmente yo hice también un estudio de los materiales más óptimos para esta pieza, bueno, y para el resto. En esta me decantaba por el zinc, etcétera, para poderla, pues si se desea, poner unos paneles solares que conviertan a la parada en autosuficiente. Yo sí me decanté por un acabado en madera, es decir, la madera es principalmente solo un acabado para el diseño final. A la derecha se ve, pues bueno, todo el ensamblaje, etcétera. Luego pasamos a la parte de detalles, etcétera, los cristales de la parte trasera con ese prisma tan, bueno, con esos ángulos que ese prisma de detrás, veis que tiene, a la imagen de la derecha se ve mejor, forma 30 grados porque así hace que los vientos laterales que llegan a la parada se dividan y ventilen a la estructura en verano, mientras que la parte trasera queda perpendicular a la sierra y entonces nos protege de los de invierno, de los vientos fríos de invierno, pero a la vez aprovecha los vientos en verano para ventilar las superficies y refrescar la parada de autobús. De ahí la forma de ese prisma de la parte trasera. Bueno, esta parte incluye ya todos los detalles del marco legal que os he explicado, los cristales con el grosor adecuado, las marcas en el pavimento, etcétera. A la derecha, bueno, incluye algunos detalles más como la pantalla para ver las líneas, etcétera. Pero bueno, eso ya depende un poco son detalles. Este es el diseño final ya, de nuevo con la plataforma de SketchUp, como todo. Y así quedó, este fue el resultado final. Aquí hay alguna imagen con más detalle para que se entienda un poco más lo de la doble altura. Y bueno, y que recoge también un espacio para que las personas con movilidad reducida también puedan disfrutar de esa sensación de incluirse en el paisaje y bueno, y también aprovechen la localización tan privilegiada de esta zona. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo mi correo electrónico por si queréis escribirme alguna duda o algo, yo estoy encantado de responderos. Muchas gracias.